Dice, en la Perashá nosotros encontramos, Perashat Vaikra habla fundamentalmente de los sacrificios, y encontramos que dice Adam ki yakrib mikem korban lashem, una persona que acerca de él una ofrenda para Hashem, de los animales, de las vacas, de las ovejas, va a acercar su ofrenda. Escribió algo muy particular, el Ora Haim HaKadosh. Escribió, hace falta saber por qué necesitó la Torah decir la palabra Adam. Adam ki yakrib, la persona o el hombre, o la persona que, no, el hombre no, porque no dice Ish. O sea, lo normal que hubiera dicho Ish, pero no dice Ish, sino que dice Adam, la persona que acerca. ¿Por qué necesitó la Torah escribir esto? Y nuestros sabios dijeron en Torat Kohanim, ¿qué dijeron? Para agregar a los gerim, a los conversos. ¿Bien? Ahora, cuando la Torah dice Adam, normalmente, cuando la Torah encontramos en la Torah que está escrito Adam, se refiere a un yudí. Y ahora viene acá a decirnos que también viene la Torah a decirnos, aparentemente, según lo que está escrito en Torat Kohanim, que la Torah viene a traernos una novedad, que también los conversos se asocian al pueblo yudí y que están incluidos en la palabra Adam. Y entonces ellos pueden traer sacrificios, ofrendas. Sigue diciendo el Ora Haim HaKadosh que esto está muy difícil para el Rab, que lo llaman así por su libro, Korban Aharón. ¿Por qué se necesita agregar a los gerim, a los conversos? Si ya nosotros sabemos, como está escrito en el Tratado de Menajot, en el Tratado de Ofrendas, en la Gemara, está escrito que también se recibían los sacrificios de los no yudim, de los goim. Entonces, allá se explica que está permitido recibir ofrendas de los goim en el Bet HaMikdash. Y si para los goim está permitido, más y más, que va a estar permitido para los conversos. Entonces, ¿para qué es necesario este agregado de decir que los conversos pueden traer una ofrenda? Evidente, si los mismos goy pueden, los conversos seguro que también. Y contesta que hay una disminución en la Torah. Cuando está dicho la persona que acerca un corbán de él, o sea, de él, esta palabra de él viene a disminuir. Y esto que viene a disminuir, podemos pensar que viene a disminuir y a decir que exclusivamente el Israel que nació como Israel puede traer el sacrificio. Por eso hace falta también después aumentar. Y yo hubiera pensado, sigue diciendo el Ora Haim HaKadosh, que por cuanto que el converso ya está dentro de Israel, ya es Israel, entonces todas las leyes lo incluyen todas las leyes del Yudim. Y la palabra Mikem viene a disminuir al converso. Por eso escribió Adam para agregar a los conversos y para que puedan acercar Korbanot, aunque si los no Yudim también pueden, yo no entiendo muy bien por qué. Hace falta aumentar después otra vez. Bien, ahora, o tal vez viene a decir que no disminuye, no que viene a aumentar, sino que no se disminuye, por eso agrega la palabra Adam, para indicar que no se disminuye. Sigue diciendo, ¿quién lo sigue diciendo? El Ora Haim HaKadosh sigue diciendo
que algo que está en el Midrash Tanhumá. ¿Por qué está escrito Adam? ¿Por qué está escrito Adam y no está escrito Ish? Quiere decirnos la Torá que con el pecado, o sea, nos viene a indicar que con el pecado que hizo el primer hombre, por supuesto, él fue el que comenzó con los pecados. No había pecados antes. Por eso, con Adán Arishon comienzan los pecados. Y entonces él trajo un sacrificio. Hasta aquí explicó, estas son las palabras del Midrash. Y vemos, sigue diciendo el Or HaChaim HaKadosh. ¿Qué se entiende de las palabras del Midrash? Que Adán Arishon, él, por supuesto, él lo hizo sin intención. No tuvo la intención de pecar. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace un pecado en forma, vamos a decir, con conciencia, o sea, lo hace a propósito el pecado, no puede traer una ofrenda para pedir perdón. Por los únicos pecados que se puede traer un sacrificio para pedir perdón es por los pecados que se hacen sin intención. Entonces, por cuanto que nosotros vemos que ahí en Parashat Bereshit él trae un sacrificio, Adam Arishon, y está escrito ahí, y Natna Li. O sea que Natna Li es como, Adam Arishon dijo, ¿y yo qué puedo hacer? Ella me dio a mí. Como que él lo hizo sin alternativa o sin saber. Entonces, ¿qué es lo que dice el Midrash? Que Hashem viene a comportarse con el pueblo de Israel lo que no se comportó con Adam Arishon, no de la misma forma que se portó con Adam Arishon, sino de otra forma. ¿Por qué? Porque Adam Arishon pecó y fue castigado muy duramente. ¿Por qué? Porque el primer hombre, ellos iban a vivir eternamente y de repente fueron castigados con la muerte. No murieron enseguida, pero comparado con una vida eterna, se puede decir que sí, que murieron enseguida. Y acá no hubo el sacrificio que ellos trajeron, no hizo absolutamente nada. Puede ser que les haya traído algún perdón, pero no les perdonó la vida. Entonces, pero Abata Korban, Belaem, pero en cambio los Yudim, cuando pecan y traen un sacrificio, el sacrificio sí tiene una finalidad. Y dijeron, sobre lo que está escrito en el Midrash, Sheitkhil Lechato. Adam Arishon fue el primero que pecó. Él como que le dio gusto. No había pecado antes, no existía un pecado antes, y ahora de repente él inventó lo que es un pecado. Y como diciendo, ¿por qué? Como diciéndole a todo el mundo, ¿por qué yo no puedo hacer como Adam Arishon que pecó? Porque él empezó a pecar y Velo Kadam lo Bejina Ara le ajrijó la jet. Y no hubo en él, a pesar de que fue el primero que pecó, no hubo en él ninguna cosa mala que lo haya empujado a pecar. En cambio, los que vinieron detrás, o sea, todos nosotros que venimos detrás, aparece siempre algo que nos inclina y que nos empuja a pecar. Vamos a explicar esto un poquito mejor. El Maral, supongo que es el Maral Miprag. No está hablando del Maral. Leí cualquier cosa a la tarde cuando lo preparé, pero ahora lo veo bien. El Ramjal, Rabbi Moshe Haim Lusato, Sadik Libraja, en su libro Del Hashem, El Camino de Hashem, escribió que Adam Arishon, en el momento de su creación, él estaba, prepárense para escuchar cosas muy lindas y muy novedosas. En el momento de la creación, Adam Arishon fue armado de dos partes
que son opuestas una a la otra, que son el alma y el cuerpo. Y esta realidad de que tiene dos cosas diferentes, que tienen el bien y el mal, esto está el hombre ahí, Adam Arishon, está ahí parado entre las dos cosas y se puede pegar a la cosa que él más quiera. Se puede pegar al bien o se puede pegar al mal. Se puede pegar al alma, se puede pegar al cuerpo. Akadosh Baruj Hu hizo a Adam Arishon medio cuerpo y medio alma. Y tanto el alma como el cuerpo, los dos tienen fuerzas iguales. Por eso está, si no fuera así que tuvieran fuerzas iguales, ¿dónde estaría la elección de la persona para inclinarse hacia una cosa o la otra? De esta forma que son iguales las fuerzas del cuerpo y del alma, entonces la elección es completa. Uno puede elegir, yo puedo elegir para el lado que yo quiera. Por eso, la fuerza del instinto del mal y la fuerza del instinto del bien, el Yetzer Hará y el Yetzer Tov, también son iguales, exactamente iguales, y la persona tiene que elegir entre ellos. Esto está tomado de... Bueno, acá está hablando sobre el Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, pero esto es del libro Ari Shak del Rab Ari Shekster, Sexta Libraja. Acá nos dice que las fuerzas de los dos instintos es la misma, pero siempre nuestros sabios dicen que el Yetzer Hará, el instinto del mal, paga en efectivo. Me dice, vamos, ahora tenemos un pecado bomba para hacer, vamos a hacerlo, y el premio es inmediato. Enseguida vas a empezar a disfrutar. En cambio, el Yetzer Tov dice, no, tienes que hacer misbot, tienes que hacer las cosas bien, y te voy a pagar con un cheque a 120 años, para el mundo venidero. Entonces uno está pensando en si quiere cobrar en efectivo o que quiere cobrar un cheque a 120 años, y la elección no es tan fácil. Entonces, aunque podemos pensar que los dos tienen la misma fuerza. ¿Por qué? Porque el instinto del mal me paga en efectivo. ¿Pero qué me paga? Me paga algo que en unos minutos desaparece. En cambio, el instinto del bien me paga a largo plazo, pero me da un premio eterno. Entonces, puede ser que las dos cosas se compensen, o que hasta inclusive que el instinto del bien tenga más fuerza. Seguro que tiene más fuerza, pero como paga a largo plazo, entonces no la vemos. Pero acá el Or HaHaim Akadosh nos dice que los dos tienen la misma fuerza. Y ahora, lo digno, por supuesto, es elegir para el bien y fortalecer el alma sobre el cuerpo, la mente sobre la materia. Y entonces esto va a ser un buen negocio. ¿Por qué? Porque vamos a tener una integridad eterna. Si Adam Arishon hubiera escuchado la voz de Hashem, entonces hubiera hecho fortalecer la parte del alma que él lleva. Y qué interesante lo que dice aquí. El cuerpo se hubiera transformado también en alma. O sea que él era mitad cuerpo y mitad alma. Y si hubiera hecho fortalecer el alma, como que el alma se hubiera tragado al cuerpo, y ahora todo sería alma. Y esto es lo que está escrito, esto es lo que va a pasar cuando llegue el momento que revivan los muertos. El alma va a entrar en el cuerpo, en el mismo cuerpo, y lo va a iluminar de una forma tan maravillosa que el cuerpo se va a transformar en parte del alma también. Pero eso cuando venga el Mashiach y los muertos revivan, y entonces vamos a ser todos almas.
Sigue diciendo el Rabí Moshe Chaim Luzzatto en otro lugar, explica que hay una guerra permanente entre el cuerpo y el alma. Pero el cuerpo es más fuerte que el alma. Desde el momento que la persona nace, él necesita, necesita permanentemente cubrir las necesidades del cuerpo. Y sabe que él sabe la persona apenas nace, ya sabe, no sé si sabe, pero tal vez los padres le hacen saber, cómo recibir la comida y las demás necesidades corporales. Hasta que empieza a recibir un poquito de inteligencia. Empieza a recibir la fuerza del alma. Y ahora, perdón, no estoy leyendo bien. Hasta que él recibe inteligencia y recibe esa fuerza del alma, pasan varios años. Ahora leímos bien. Mientras tanto, el cuerpo gobierna. Y entonces, también, cuando empieza a entrar la fuerza de la inteligencia y el alma comience a funcionar, el cuerpo, las manos, las piernas, no le dejan a la Neshama, no le dejan al alma funcionar, hacer su voluntad. Y si, por ejemplo, el alma pide sacar la cabeza del agua, ¿para qué? Levantarse un poco de este mundo material y oscuro para respirar un poco de aire, del aire que respiran las almas. Entonces, el cuerpo le pone la mano al alma y le grita, siéntate y quédate quieta. Y no te vayas a mover. No se te ocurra sacar la cabeza y respirar aire puro, que es el oxígeno de las almas, o lo que le da vida a las almas. Todo imaginariamente, por supuesto, ¿no es cierto? Pero cuenta acá el Rav Ari Shexter, que había un grupo de chicas que estaban haciendo un servicio en el servicio militar aquí en Israel. Pero seguramente era un servicio, bueno, hoy en día, para las chicas que son, que no las pueden eximir y que cumplen la Torá y los preceptos, el hecho de ingresar en el servicio militar regular es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque ahí están todos mezclados con los hombres y también hay mucho libertinaje, vamos a decir, lo aleno. Entonces las chicas que son recatadas, que son temerosas de Hashem, entran en lo que se llama Sherut Leumi. Hacen trabajos honorarios en hospitales o en lugares públicos donde hace falta, tal vez la gente mayor necesita ayuda, y entonces ese es el servicio militar que hacen las que quieren hacerlo y que no pueden ser eximidas. Pero antes, al principio de la creación del Estado, el servicio militar era todo mezclado y era terrible. Bueno, cuenta acá que un grupo de chicas que estaban haciendo el servicio militar fueron a un seminario para fortalecerse espiritualmente. Y enseguida entraron a estudiar en una midrashá para niñas. Y la policía militar corrió detrás de ellas para que vuelvan a sus funciones. Cuenta el Rav que él se dirigió a un militar bastante elevado y le dijo así: después de que estas chicas respiraron el aire de las almas,
nunca van a aceptar dejarlo. Ahora, hoy en día tienen como una cobertura, que es como una cobertura, vamos a decir, como una protección. Y después de que probaron el gusto de la vida, ellas ya no son aptas, o sea, la vida de Torah, por supuesto, estamos hablando, ya no son aptas para ustedes, ya no les van a servir ellas en el ejército. Por eso yo les pido que les dé a ellas unas vacaciones y que puedan salir del ejército a su voluntad. Aparentemente las palabras del corazón entraron al corazón, a pesar de que este era un militar, que suelen ser duros, ¿no es cierto? Y él dio orden al comando ahí ¿cómo se llama? Que alista a las personas para que les den a estas chicas, las liberen de todo tipo de servicio y quedaron completamente libres. Este mundo en el que nosotros vivimos, en este mundo, la persona siente que más, o sea, siente más las necesidades del cuerpo que las necesidades del alma. ¿Cierto? Es evidente, ¿no es cierto? Si una persona no hace tefilá un día, o no estudia un día, estamos hablando en general, ¿no es cierto? No de todas las personas, por supuesto, hay excepciones seguramente. Pero, si una persona no rezó un día, o no estudió un día, no estudió Torah un día, entonces él no va a sentir hambre de que le falta algo. Pero, ¿qué pasa si una persona no come un día? Enseguida ya siente que se va a morir de hambre, lo aleno. Todo gira alrededor del cuerpo. Y nosotros encontramos que como que el cuerpo está montado sobre el alma y no le permite respirar. Yo recuerdo siempre las palabras de Rav Steinman, Sejas Librajá, que decía, una persona le fue a preguntar cómo se podía hacer para no tener soberbia, altanería, porque él se sentía superior a toda la gente. Y entonces él le dijo, mira, yo no sé, yo cuando es un día de ayuno, ¿tú qué haces? Tú estás todo el día yendo y viniendo, normalmente con todos los días. Y le dijo, no, normalmente después del mediodía me acuesto a descansar. Entonces le dice a Rav Steinman, ¿de qué puedes tener altanería soberbia? Te quitan un poco de comida y ya después del mediodía ya no puedes moverte. ¿Cuánto hace que no comes? Anoche comiste, solamente no desayunaste, porque estamos hablando de los ayunos cortos. Comiste a la noche, tal vez comiste a la madrugada, tal vez te levantaste a las 3 de la madrugada para comer, y ahora son las 12 de la noche, las 12 del mediodía, y ya caes tendido, como toda la gente, nosotros vemos. Así decía Rav Steinman, que en Benebrak no había nadie por la calle. Después de las 12 del mediodía, un día de ayuno, nadie. Entonces están tendidos. Y entonces nosotros somos fuertes, creemos que podemos tener altanería. ¿Altanería de qué? Si un rato que no comemos ya estamos tirados como trapo de piso, no sé. Bueno. Evidentemente, las necesidades del cuerpo nosotros nos preocupamos mucho más que por la necesidad del alma. Llega el tiempo en que el alma se libera, lo aleno. Después de 120 años, el alma se separa finalmente del cuerpo. Y ahora estuvo todo el tiempo, toda la vida estuvo sometida al cuerpo. Pero también, cuando la persona se fue del mundo, de este mundo, a los 120, y el alma sube al cielo, este alma ahora podría hacer todo lo que se le ocurriera.
pero no por mucho tiempo, hasta que revivan todos los muertos y va a recibir de vuelta el mismo cuerpo que tenía antes. El cuerpo se va a sentar sobre ella como fue antes también, y entonces no va a poder deshacerse de él. Por eso, ¿cuál es la solución para todo esto? Dijo Ramjal: convertir al cuerpo en un alma. Esta es la solución. ¿Y cómo podemos hacer que el cuerpo sea un alma? La pregunta, el Rab nos dice que lo hagamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos enseña el Ramjal que hay tres condiciones primordiales para poder transformar, por supuesto de a poquito, el cuerpo en alma. Número uno, vamos a nombrar las tres y después vamos a explicar las tres. Al principio, cuando nombramos las tres va a parecer muy difícil, pero cuando vamos explicando vamos a ver, no es tan difícil. Uno es Agbalot, Seder y Kavanot. Agbalot quiere decir límites. Seder es orden y Kavanot, intenciones. ¿Cuáles son los límites? ¿Qué está permitido y qué está prohibido? Por ejemplo, yo no puedo comer carne de cerdo, carne de camello, carne de conejo. Todo esto está prohibido. En cambio, carne de gallina, o de vaca, o de cordero, está permitido. A esto se llaman límites. Orden. ¿Qué es orden? ¿Cuándo está permitido y cuándo está prohibido? Por ejemplo, 6 días está permitido hacer todos los trabajos y el séptimo día está prohibido. O, por ejemplo, la prohibición de carne y leche, cuando la leche sola está permitida, la carne sola también está permitida, pero juntos está prohibido. También hay otras cosas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con primero leche y después carne, y si de carne a leche hay que esperar 6 horas. Bueno, eso son otras cosas. Es un ejemplo simple de qué significa orden, qué significa límites, qué significa intención. Una persona come una comida con hambre, con mucho hambre, vamos a decir, eso no quiere decir que coma con... Tiene mucha hambre. Va a ser muy educada, por supuesto, para comer. Si esta persona pone la intención en su comida solamente para llenar su pancita y para disfrutar de la comida sabrosa, entonces él con esto se está convirtiendo en una persona que es solamente materia comparado con un animalito. Bien. Pero si esta persona come la misma comida con el mismo hambre, y ¿por qué? Porque si no tiene hambre, entonces esto no va a tener salud tampoco. Tiene que tener hambre, tiene que comer, como cualquier persona. Hay que comer para alimentarnos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si no tiene hambre? Si no tiene hambre, no va a ser sano para él. Estamos hablando de que con el mismo hambre que tenía la otra persona que estaba hambrienta, él también está hambriento, pero va a comer la misma comida, pero él va a pensar que la comida que él come ahora le va a dar fuerza para servir a Hashem. Entonces, esta comida lo eleva a él, y ahora él puede convertirse en un ángel, aunque los ángeles no comen. Esto es la base del judaísmo. Esto es. Y completamente diferente a las otras culturas.
El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, él nos trae las palabras de un filósofo griego que conocemos mucho, muy famoso, Aristo o Aristóteles. Él decía que las cosas materiales son una cosa despreciable para la personalidad. Son unas cosas incompatibles con una persona que quiere ser grande. No puede mezclarse con las cosas materiales. No son compatibles para personas de alta categoría, como él, por ejemplo, sino que las cosas materiales son para el pueblo, para el montón, vamos a decir, para las masas. Por eso, los sacerdotes de otras culturas no pueden formar una familia, porque esto es una cosa material, porque ellos están elevados sobre todas las demás personas y no pueden hacer como toda la gente que forma una familia. Explica el Ramban que este señor Aristo, él acusa y desprecia a todo lo que se llame materialismo, en lugar de entender que lo principal es la forma en que yo utilizo el materialismo. Uno no puede acusar a la mano. Uno no puede acusar a su mano, Talui Mao Sim y Mayad. Y todo depende de cómo nosotros usamos la mano. Si nosotros con la mano ayudamos, con esta mano ayudamos a otras personas, nosotros con esta mano no, con la otra, con la derecha, damos sedacá. Y hacemos cosas buenas con las dos manos, entonces esta es una mano buena. No hay que acusarla. Entonces, pero, no entonces, sino pero, si Hasu y Shalom utilizamos la mano para golpear personas, o para hacer cosas malas, o para robar, entonces va a ser una mano mala. Con el mismo instrumento, nosotros podemos llegar a lo máximo de la santidad, o Hasu Shalom, a la oscuridad más profunda. Vamos a pensar en la diferencia de cómo se comporta un profeta de Israel, cómo se comportaba Bilam, el malvado, profeta de otros pueblos. Dijimos que los profetas, los sacerdotes, los conductores de los pueblos del mundo, ellos se consideran a sí mismos, se describen a sí mismos como santos y puros. Y en forma oficial, ellos no pueden formar una familia, en forma oficial, como dijimos. ¿Por qué? Porque formar una familia a los ojos de ellos es una cosa material compatible únicamente con la gente simple. Y por cuanto que ellos están elevados por encima del pueblo, entonces no corresponde, no está bien visto, todos los temas materiales no son para ellos. Y por ese mismo motivo, ellos no toman alcohol para no caer en la categoría del pueblo, de las masas. Bilam Arrayá, Bilam el malvado, él se considera a sí mismo como un ángel. Por supuesto, no formó una familia.
¿Y cuáles fueron las consecuencias? Que la familia de él era su burra. Su burra era la burra le dijo, cuando a Kadosh Baruj Hu viene, le abre la boca a la burra para que cuente a todo el mundo cómo es el más grande de los profetas de todos los pueblos. ¿Cuáles son las dos caras de la moneda de esta persona? Hashem nos guarde. Y entonces, que se muestra como santo, pero se comporta como un burro, con todo lo que implica la palabra. ¿Por qué? Porque la burra le dice, tú estuviste conmigo año tras año y yo acepto todo lo que tú me haces. Y no queramos imaginar lo que pasaba ahí. Este era Bilam, el más grande de los profetas, más grande que Moshe Rabenu en profecía. Hasta ese punto. Y toda la impureza junta. Sigue diciendo Rabbi Shaul Beraj, o sea que se lee Brajá, el rebe de Kashoy, no sé dónde será ese lugar, y dijo que, por eso está escrito en el versículo, Ultiteja Elión al Kol Hagoim Asher Asa Liteila Uleshem Ultiferet Belioteja Am Kadosh Lashem Elokeja Kasher Diber. Todo esto está escrito en el Sefer de Barim. A ver, ¿qué es lo que viene a decir? Acá se enfatiza la diferencia entre la santidad y la impureza, que todo esto depende de una acentuación. ¿Por qué? Aparece la palabra Kadosh. La palabra Kadosh está escrita en el versículo sin la letra Vav, o sea, está escrita Kuf Dalet Shin, con el puntito arriba que indica que hay una O. O sea, en la Torah no hay puntitos, pero acá dice que todo depende de un puntito. ¿Por qué? Porque si no está la Vav, hay que poner un puntito para indicar que es una O. Pero si está la Vav, no hace falta. Ya, la Vav ya es la O. Para enseñarnos que cuando el pueblo de Israel puede estar por encima de todos los pueblos, cuando pone su intención hacia arriba. O sea, cuando el puntito está arriba, quiere decir que ponemos la intención hacia arriba, hacia el cielo. Cuando nosotros ponemos nuestra intención en nuestras acciones materiales, las hacemos Leshem Shamaim, las hacemos en nombre de Hashem. De esta forma, nosotros nos elevamos entre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque hacemos que las acciones materiales tengan espiritualidad y nos convertimos en un pueblo santo. Esta es la diferencia esencial entre nosotros y los otros pueblos. Nosotros queremos utilizar todo este mundo en nombre de Hashem, en nombre del cielo. Podemos utilizarlo. Está bien, el mundo es materia, pero la materia nosotros la utilizamos para lo espiritual. Entonces, no está prohibida la materia cuando nosotros la utilizamos para fines espirituales. Nosotros comemos Leshem Shamaim, comemos en nombre de Hashem, dormimos Leshem Shamaim. ¿Para qué dormimos? Para tener fuerza para estudiar el otro día y para cumplir mitzvot, cumplir preceptos, para ayudar a la gente que necesita, sea con sedacá, sea con una mano en el hombro, sea con una sonrisa. Si no dormimos, no podemos reírnos, no podemos levantar el brazo, tampoco podemos meter la mano en el bolsillo, no podemos hacer nada. Nosotros tomamos todos los mismos elementos y aprovechamos, sacándole toda la suciedad que tiene el mundo, santificándolos para servir a Hashem. Por eso, el Nazir era una persona que decidió abstenerse de tomar vino por 30 días, supuestamente para tener más santidad.
no se cortaba el cabello, no se impurificaba con muertos, no tomaba vino. Cuando terminaba sus 30 días de ser Nazir, tenía que traer un sacrificio del pecado. ¿Por qué? Porque él se está prohibiendo a sí mismo el vino. La Torá nos permite el vino. Y es más, es una misvá tomar vino para Kiddush, para Abdalá, hay un montón para Sheva Berajot, para Birkat Hamazon cuando son más de 10 personas. Nosotros utilizamos un vaso de bendición con vino. Y no hace falta hacerse nacer y prohibirse el vino. Todo lo que hace falta es, como dijimos, poner freno. O sea, límites. Como dijimos que es una de las condiciones, ponernos límite. Tener gobierno sobre los deseos y todo hacerlo en nombre del cielo. O sea que si yo voy a tomar vino, voy a tomar la copa de Kiddush, voy a decir, voy a tomar vino, la cantidad que es necesaria, y aunque el vino esté muy rico, no me voy a tomar toda la botella y no me voy a emborrachar. Por eso ponemos freno, paramos, el vino está riquísimo, me lo voy a tomar todo. No me puedo emborrachar. Y acá Hu nos dio el vino, entonces podemos tomarlo. Por eso el Nazir, que se lo prohíbe, tiene que traer un sacrificio del pecado, porque pecó, se prohibió algo que está permitido. Y nosotros, ¿qué hacemos? Podemos tomar, pero poniendo límite, no emborracharnos y no perder la cabeza. Nosotros elegimos este mundo, pero lo santificamos. Ponemos la intención para elevarnos, por intermedio de las cosas materiales, elevarnos espiritualmente, y entonces no estamos ordenados a vivir en una cárcel, prohibiéndonos todo. Todo lo contrario, Hashem nos puso este mundo material para que lo utilicemos, pero para que lo utilicemos en nombre de Hashem. Para eso Hashem nos puso el mundo. Todo lo que está en el mundo, todas las comidas, todas las bebidas, todos los colores, todas las cosas bonitas, están para que nosotros tengamos placer de todo esto, pero todo en su medida. Si no, estaría todo prohibido y la vida no sería vida, por supuesto. Por eso nosotros comemos en Shabbat la comida. ¿Qué comemos? ¿Con qué la comemos la comida? Cada uno según su costumbre. Algunos le ponen chun, le ponen kishke. Bueno, ¿y qué voy a decir? No. Esto es muy rico y esto ahora es para mi panza, no es para Leshem Shamayim. No, ¿por qué no? Uno puede comer lo que uno le guste. Lo principal es la intención. Que la intención sea una intención digna. Si yo como solamente por deseo, entonces, ¿qué soy? Un hambriento, un muerto de hambre, o como se quiera decir. En cambio, si yo como lo mismo, exactamente igual, ¿pero para qué? Para disfrutar del Shabbat. Ahora yo estoy santificando la comida, me estoy elevando con la misma comida y estoy cumpliendo lo que dice el versículo, Asti Tanag al Hashem, que entonces vamos a disfrutar con Hashem, así dice el profeta Yeshayahu. Entonces, ¿cómo cambia la cosa cuando la misma cosa con una intención diferente?